Entonces, ¿Le apaga esa luz? perdón. Sí, bueno. Ya la apago. Vale, entonces ahora vamos a empezar con compras. Bueno, gestión de compras. Gestión de compras es un proceso que se divide en dos partes. Entonces, puntualmente, los procesos de compra tienen sus propios parámetros, tienen unos requerimientos mínimos para hacer el proceso completo. Y aquí mismo en compras, el workflow completa también una parte que tiene mucho que ver con los pagos. Tiene que ver con las facturas, proveedores, en fin. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los parámetros de los cuales depende el proceso de compras. Vamos a, una vez en compras y si vayamos avanzando, también vamos a mirar la contratación, que tiene unos parámetros muy sencillos, muy pequeñitos. Y bueno, entonces lo primero que deben mirar en compras son que sus tipos de solicitudes estén todo bien. Los tipos de solicitudes se encuentran en gestión de compras, administración, parámetros flow, tipos de solicitudes. Esta información se les migró a ustedes, pero deben hacerle ajustes. Por ejemplo, ajustes quítenle, por ejemplo, este usuario de aquí. Dejen nada más usuarios que les pertenezcan a ustedes. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué son los tipos de solicitudes? Para que se sepa. Son procesos, se puede tener como flujos que tiene el sistema parametrizado para manejar los diversos tipos de solicitudes que se puedan presentar. Yo les recomiendo que al menos al principio solamente usen los tres principales, que son solicitud de adquisición, solicitud de contratos y solicitud de trabajo. Más adelante de pronto vamos a mencionar también las alertas de contratos, que pueden ser importantes. Aquí esto está parametrizado. Basta decir que cada tipo de solicitud hay que asociarle una fuente. Estas fuentes ya están creadas, ya están asociadas. Simplemente bastaría con incluir, bueno, el tipo de proceso también, ya todo eso está bien parametrizado. Sería incluir este usuario. Este usuario es un usuario al que le van a llegar correos electrónicos cada vez que se haga una solicitud de este tipo. Ese tipo solamente se debe usar, pues se debería usar muy poco. Pero bueno, la manera de usarlo sería poner el usuario aquí y chulear acá este check. Si está chuleado y no tiene usuario, va a mandar un mensaje. Si tiene el usuario y no está chuleado, no manda mensaje, no manda correo electrónico. Solamente si tiene el usuario y está chuleado es que envía todo el correo electrónico, todo. Ahí en este campo, nosotros tenemos ya varios usuarios creados, ¿cierto? Se supone que ese usuario, en el caso de nosotros, debería ser la administrativa, pero cuando vamos a buscar ese usuario no aparecen ahí todos los usuarios que ya nos tienen creados. ¿Qué puede pasar ahí? No sabría decirte, o sea, si es que de pronto pues, verifica que si esto esté buscando con el nombre adecuado, que sí, que todo esté cuadradito, y si no, pues bueno, comunícate con soporte a ver si es que efectivamente no está creado aún. No, si está creado, pero no aparece al instante. Claro. Bueno, ahí
sí, tendrías que entrar a mirar qué puede ser. Bueno, una vez que verifiquen que las tipos de solicitudes tengan todo bien, pues entonces van a entrar a la siguiente pantalla. Bueno, vamos a verificar un momento las áreas. Las áreas de la empresa son la estructura organizacional de la empresa, no son cargos, no son lugares físicos, es la estructura organizacional. O sea, lo pueden entender como jefaturas. Esas son las áreas de trabajo. Estas mismas áreas se usan también en nómina. Estas son las mismas áreas que van a usar en nómina. Bueno, una vez que tengan las áreas de la empresa, aquí mismo van a buscar la relación entre áreas y jefes de área. Es los parámetros muy necesarios en compras para las firmas que son tipos de área. En esta pantalla, para cada una de las áreas que se crearon, hay que asociarle un usuario que sea el jefe de área. Esto sirve para que si hay que enviar alguna notificación a un área, ya el sistema sepa a qué usuario es al que se lo tiene que enviar. Bueno, ahora sí, vamos a ver los tipos de adquisición. Los tipos de adquisición es otra parametrización muy importante que deben tener. Estos parámetros, el principal, la información principal, se les cargó inicialmente. Ustedes tienen estos mismos códigos, tienen todo de manera similar, tienen los mismos códigos. Entonces, el tipo de compra es justamente lo que especifica las solicitudes que se hagan en el sistema. ¿Qué tipo de adquisición pueden obtener ustedes? Aquí no solamente están bienes, también están los servicios. También hay servicios, hay de varios tipos aquí. Ustedes heredaron esta información. Entonces, esta información es importante cuando se hace una solicitud, y es importante también los parámetros que se le asocian, que tienen relacionados, porque de ellos depende el flujo que van a tener dentro del sistema. Entonces, para cada uno de estos renglones, para cada uno de los tipos de adquisición, tipo de compra, ustedes tienen que especificar, muy importante que especifiquen una cuenta de mayor. Esta cuenta de mayor es importante cuando, al llegar a una firma probatoria que se llama la firma presupuestal, la persona que firma no le salga todo el plan de cuentas. O sea, ¿qué consiste en la firma presupuestal? En que una persona de financiera, alguien que sepa, porque generalmente es el jefe de contabilidad, es el encargado de encauzar las solicitudes contablemente. Es decir, él dice, para cada tipo de compra, dependiendo del tipo de compra, él especifica cuál es la cuenta contable que en última va a ser afectada cuando se pague todo. Entonces, el tipo de adquisición se le relaciona una cuenta mayor, una cuenta contable de mayor, para que a la persona que haga la firma presupuestal no le salga todo el plan de cuentas, sino únicamente las cuentas detalle hijas de esta cuenta mayor. Aquí pueden poner varias cuentas de mayor. Mientras más cuentas mayor pongan, pues más cuentas le van a salir a la persona que. Fíjense que aquí no solamente se ponen cuentas 5, cuentas de gasto, también se pueden incluir cuentas de activos, cuentas de maquinaria, bienes. Bueno, es muy importante que ustedes completen esta información, porque estas cuentas contables sí dependen del book de ustedes, dependen de sus cuentas. Ahora, una buena idea que ustedes se guíen por la cuenta que estaba puesta ahí, porque generalmente es bueno ponerla a este nivel, el nivel 2 o 3. Entonces,
Seguramente la cuenta 1540 también la tendrán ustedes. Allá se llama de esta forma, ustedes la llamarán de manera más resumida, pero sería básicamente la misma cuenta, flota y equipo de transporte, por ejemplo. Se la pusieron a compra, vehículos y equipos de transporte. Además de eso, a ustedes se les asoció, esta información yo creo que ustedes la heredaron también, el tipo de solicitud, la relación entre el tipo de adquisición y los tipos de solicitud. Y esto es para que cuando se haga un tipo de solicitud de esto que estamos viendo acá abajo, aparezca este tipo de adquisición. Es decir, por ejemplo, un tipo de adquisición de, vamos a ver, por ejemplo, de un outsourcing de servicios, no le debe aparecer una solicitud de adquisición. La solicitud de adquisición debe aparecer servicios, básicamente, ¿cierto? A las de tu contrato y a las de trabajo. Entonces, por eso es que no se asoció el tipo de solicitud de adquisición. Cuando se hace un tipo de solicitud de adquisición, no aparece este tipo de adquisición. Aparecerán otros que tienen que ver, por ejemplo, son estos los primeros. Aquí. Por ejemplo, el tipo de adquisición, compra de construcciones y edificaciones, le aparece a la solicitud de adquisición, a la solicitud de contrato y a la solicitud de trabajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir este parámetro. Este tercer parámetro asociado a los tipos de adquisición tiene mucho que ver, de hecho es el recomendado para las requisiciones porque es el más veloz. Esta aprobación es una aprobación que se debe hacer en compras, generalmente la hace el jefe de compras. Y lo que quiere decir es que aquí se parametrizan los usuarios que pueden aprobar las requisiciones dependiendo del tipo de adquisición. Es decir, en este caso puntual, compra de construcción y edificaciones pueden ser aprobadas en compra por estas dos personas, estas dos usuarios. Pero eso puede variar dependiendo podría variar dependiendo del tipo de adquisición. Aunque es muy común en la práctica que solamente sean una o dos personas las encargadas de hacer esas aprobaciones. Entonces, una manera veloz que ustedes pudieran hacerlo es, bueno, más adelante vamos a hablar del proceso de firmas, pero por ejemplo la requisición, yo les digo, no le pongan proceso de firma. Algunos procesos de firmas deberían ponerse a la solicitud y a las otras. Requisiciones no deberían tener proceso de firma. Y las aprobaciones veloces, las más rápidas, son las que se asocian con este usuario. Por último, sí, pues, la requisición puede quedarse sin firma y aún así aquí tener un usuario que pruebe. Eso es esta pantalla, este usuario que se pone aquí se usa en una pantalla muy específica que se llama aprobación de requisiciones, que es la que yo recomiendo que cuando hagan requisiciones enseguida las aprueben, para que no tengan que esperar un proceso de firmas que se dispara y todas las vueltas que puede dar. Bueno, por último, de nuevo, para cada tipo de adquisición existen unos tipos de artículos, unas clases de artículos. Estas clases de artículos se crean en el módulo de inventario. Ustedes no van a usar el módulo de inventario, pero hay unos parámetros de allá que sí se deben llenar de manera básica. Lo que ustedes ya tienen heredados varios. Por ejemplo, las clases de artículos ustedes la heredan. Aquí en almacén, administración, ustedes tienen, por ejemplo, las clases de artículos. Las clases de artículos que tenemos aquí son justamente las mismas que aparecen acá en el tipo de adquisición. Estas clases de aquí eran las que estábamos viendo allá en almacén. Yo creo que estas también la heredaron, esa parametrización también se les cargó. Entonces, por último, nada más mencionar acerca de la firma revisora. Existe un tipo de firma que se llama tipo de compra. Y se refiere a un tipo de compra que, dependiendo del tipo de adquisición, le va a mandar va a disparar una firma aprobatoria para una persona. Más adelante, cuando esté hablando de los tipos de firma, volveré aquí para que quede claro cómo funciona. Esta pantalla es muy importante que la dejen cuadradita, ¿sí? Sobre todo la cuenta, no tanto esto, porque esto es bastante sencillo. Si ustedes quieren, no usan tipos de firmas de órdenes, entonces esto lo pueden dejar en blanco. Esto aquí ponen una sola persona para todo,
pero si es necesario, si es muy importante que para cada tipo de adquisición sí le pongan la cuenta. Para esto sí es muy importante. Mencionar que los consecutivos de compras ustedes no deberían tocar. Esto lo va creando el sistema automáticamente. Entonces, esto es para que se pueda editar los consecutivos, si se quisiera. Pero de entrada ustedes no deben tocar eso. Las anomalías también las pueden dejar tal cual como están. Y en el caso de los parámetros generales, mucha de esta información ya viene cargada. O ya lista para que la asocien. Y importante eso sí, que llenen el usuario de compras y el usuario de contratos. Este usuario de compras se refiere a la persona a la que se le está avisando por medio de correos electrónicos que hay procesos, que hay solicitudes que se están, que se están elaborando. Esta puntualmente se usa cuando se aprobó una solicitud para que se le avise a la persona encargada de las requisiciones para que adelante la requisición. O sea, una vez que quede lista las solicitudes, adelante la requisición. En cámaras que de pronto el proceso de firma sea muy sencillo, pues podrían obviar esto, pero sería bueno que al menos haya un encargado de compras aquí para empezar. Lo mismo un encargado de contratos. Esto se usa para que cuando una solicitud de contrato se diligencia, quede aprobada, se le avisa a la persona encargada de los contratos para que adelante el proceso. Vamos a explicar el proceso de manera un tanto más general para que quede claro lo que sigue. De manera general, el proceso de compras es el siguiente. Hay una solicitud que tiene un tipo, ¿cierto? Una solicitud puede ser de adquisición, de trabajo, de contrato. Y esta solicitud, una vez que se diligencia especificando centro de costo. Hay que tener en cuenta, hay que aterrizar los procesos para que se especifiquen centros de costo, se especifican áreas, el área de la empresa que está haciendo la solicitud, se especifican el tipo de adquisición, es muy importante, el tipo de solicitud es importante, el tipo de adquisición es muy importante, también el área, son datos muy importantes. En el caso de la solicitud, bueno, más adelante vamos a ver si alcanzamos a ver la pantalla. Verán que hay unos parámetros que son opcionales, por ejemplo, el valor estimado, esos son netamente informativos. Pero realmente importantes son el centro de costo, el tipo de solicitud, el tipo de adquisición, el área y naturalmente el texto donde se especifica pues puntualmente qué es lo que se está solicitando. Es muy importante también que, a pesar de que la solicitud se le especifique un tipo de adquisición, un centro de costo, en el texto se pueden especificar que afecte varios centros de costo. De pronto es una solicitud de una compra o de un servicio que varios centros de costos van a costear. Entonces hay que incluirlo dentro del texto de la solicitud. Entonces, decía que el proceso de solicitud básicamente es, bueno, dependiendo de si es solicitud de compra o solicitud de servicio, solicitud de trabajo. Solicitud de servicio y solicitud de trabajo son lo mismo, son sinónimos. Esto va a llevar a que se haga una requisición. Y este último va a originar una compra, una orden de compra. Una orden que puede ser de compra o de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre una orden de trabajo y una orden de contrato? Una orden de trabajo es una orden de contrato al que no se le aplica todo lo legal.
Es una manera más sencilla de contratar. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, para contratar a que alguien arregle una pluma, arreglar, pues no merece un contrato. Es un servicio, pero no vale la pena hacer un contrato para eso. Ahí hay que tener en cuenta el valor, el riesgo, bueno, demás cosas, demás criterios que ustedes deben tener para saber cuándo se hace una solicitud de trabajo o cuándo se hace una solicitud de contrato. Entonces, las solicitudes de compra y de trabajo tienen requisiciones. Se le hace su requisición. Pero si se hace una solicitud de contrato, pues entonces lo que va a originar es un proceso de selección. Esto en últimas genera una orden de contrato. Esto desde el punto de vista de compras, porque desde el punto de vista de contratación, pues el proceso de selección también origina en un contrato con su minuta, pólizas y todo lo demás. Todas estas fuentes que están aquí involucradas pueden tener o no procesos de firmas asociados, procesos de firmas por fuente. Por ejemplo, la solicitud puede tener un proceso de firmas como sigue. Estas son firmas aprobatorias. Quiere decir que una vez que se guarda el documento, se dispara este proceso de firmas, si lo tuviera. ¿Cuáles son las firmas más comunes que se le puede poner a una solicitud? Por ejemplo, el jefe de área. ¿Por qué? Porque el jefe de área, antes de que le hagan una requisición, inclusive hagan una orden y se pongan a gastarle tiempo a eso, él es el que tiene que haber visto, bueno, para que la persona que hizo la solicitud, pues sí estaba autorizada para hacer solicitud, sí todo, que todo esté cuadrado, que es como lo habían planeado, en fin. También es muy importante, y esta es una de esas firmas que no deben pelar, realmente, no deben obviarse. Por ejemplo, esta se puede obviar, es una cámara pequeña, pero una que no se debe nunca obviar es la presupuestal. Porque en esta firma es donde se asigna la firma, que les comentaba hace un rato en los tipos de adquisición, es donde se aterriza el proceso para que en últimas también, cuando se haga la orden y se haga la apropiación presupuestal, ya se sepa a cuál cuenta es que va a ir. Eso se hace aquí, debe hacerse aquí. Y es importante hacerlo aquí por dos cosas. La primera, porque dado el valor estimado que se tiene de la solicitud, se pueda de una vez adelantar, hacer una validación de si hay plata para eso. ¿Sí? Si el centro de costo tiene plata, si el rubro tiene plata. ¿Sí? Si bien en la solicitud todavía no hay un valor concreto, pues más o menos se sabe cuánto va a costar todo. Y entonces se puede hacer esa validación, es decir, definitivamente este rubro ya se murió, ya está listo, no tiene nada de plata y no se puede hacer. O sí, verificar que sí se puede y dar el visto bueno. Además de eso, es importante porque facilita un proceso aquí en la requisición. Cuando aquí en este proceso se asigna una cuenta, de hecho también se asigna un rubro y un centro de costo, todo eso se hace aquí, pero se asigna una cuenta. Esta cuenta, las cuentas contables, en el módulo de almacén, bueno, ya dentro de un ratico lo vemos, se asocian los tipos de artículos. Naturalmente en el almacén hay que tener cargado un catálogo de artículos básicos. A ustedes se les cargó un catálogo básico, aunque se tiene pensado hacerlo más simple, pero ya lo tiene. Y esas familias de artículos van asociadas a unas cuentas contables. Entonces, poniendo la cuenta aquí, teniendo la firma presupuestaria en la solicitud y poniéndola aquí, facilita la selección de los artículos en la requisición, porque eso es lo que se hace en la requisición. La requisición existe por dos cosas. La primera es para aterrizar realmente la compra, porque aquí en la solicitud dicen, no, mira, nosotros estamos necesitando unas remas de papel y unos lápices. Pero aquí es donde ellos van a decir, bueno, las remas de papel de pronto ya son, hay que preguntar si son 4A o son de oficio, si las necesitan con alguna especificación, si necesitan algún color, no sé, algo mucho más concreto, se hace aquí en la requisición. Lo segundo para lo que existe la requisición es para cotizar y escoger en últimas al proveedor.
Eso es lo que se está buscando al hacer la requisición. Aquí en este paso se escoge al proveedor. Aquí. Entonces, noten, para poder hacer una requisición necesitamos, primero, el catálogo de artículos. Necesitamos proveedores ya creados, ¿cierto? Y necesitamos también toda la información que viene de la solicitud. La solicitud se mete mucha información que la requisición es útil. De hecho, cuando se abre la forma de la requisición, toda la información de la solicitud se carga en la requisición. Se carga automáticamente. Pero, ojo, naturalmente, la requisición no se llega en tanto no haya una aprobación del proceso de firma por fuente. Como les decía, todos estos documentos pueden tener proceso de firma. En las cámaras pequeñas, procesos como requisición, procesos de selección, no deben tener firmas. Debe ser algo muy veloz. Las órdenes, bueno, ya las órdenes sí es necesario que tengan por lo menos una firma. ¿Qué? Porque naturalmente ya ahí viene el ordenador del gasto. Por lo menos el director administrativo financiero debe tener su firma en una cámara pequeña. De pronto aquí, en una cámara grande, ya pueden pensar en poner, aquí por ejemplo en la orden de contrato, que pongan al secretario general y después así al director administrativo financiero. Pueden jugar un poquito más a meter más firmas. Pero en cuanto a las cámaras pequeñas, al mínimo estas firmas, al mínimo. Entonces decía que en el caso de las solicitudes de compra y de trabajo se hacen requisiciones y una vez hecho la requisición se hace su orden de compra o de trabajo. Hacer una orden de compra y de trabajo es muy sencillo, es muy fácil, pero es un paso muy importante porque aquí es donde se hace la apropiación presupuestal. Aquí en la orden es donde se hace la apropiación presupuestal. De hecho, por eso es que existe la orden de contrato. La orden de contrato es justamente el documento, aparte del contrato ya como tal, que maneja saldo, que se pone, que maneja la parte presupuestal, todo eso. Por eso es que existe la figura de orden de contrato. Decía que, bueno, es muy importante porque apropia el presupuesto y hay que entender esto. Cuando aquí se pone una cuenta presupuestal, aquí no se está afectando el presupuesto, para nada se está comprometiendo nada. Pero un rubro, cuando uno tiene un rubro, el rubro tiene un valor presupuestado, se le presupuesta un valor, tiene un valor aprobado, ¿cierto? Que fue lo que con lo que resultó. Tiene un valor en tránsito, tiene un valor en tránsito, tiene un valor ejecutado. Entonces, el valor presupuestado es cuando se presupuesta, cuando se carga el presupuesto. El valor aprobado es cuando se aprueba el presupuesto. Y los valores en tránsito son aquellos que las órdenes van apartando. O sea, el tránsito de un rubro es la suma de las órdenes que lo han afectado en algún valor. Eso, el tránsito es apartar una parte del rubro. Y una vez que se ejecuta, ¿sí?, que se hace la concesión de los pagos y todo, es que se dice que está ejecutado. El saldo de un rubro viene siendo la aprobación menos lo que está en tránsito menos lo que está ejecutado. Eso es el saldo de un rubro. La apropiación, el tránsito, o sea, el paso a tránsito, de aprobado a tránsito, se va haciendo en las órdenes. Una vez que se graba la orden, ahí sí se apropió, ahí sí tocaron el presupuesto. En ese punto. Bueno, me decían, una vez, para simplificar el proceso, me sugirieron que el proceso comenzara aquí en la orden. ¿Cierto? Me dijeron, bueno, que se haga una orden y desde aquí, o sea, para que no tenga que ser solicitud y revisión. Pero le dije yo, aquí en esa hipotética forma de órdenes, van a pedir, tienen que pedirle el centro de costo, tienen que pedirle el área, tienen que pedirle igual el tipo de adquisición, el tipo de compra, toda esa información. Tienes que pedirle además de eso el proveedor, tienes que pedirle la cotización,
tienes que pedirle, o sea, todo lo que ya le pediste en las otras pantallas. Esta simplemente va a ser una pantalla más ultra complicada, ¿sí? Muy complicada, que realmente no te va a resumir el proceso. O sea, da la impresión de que fuera más corto simplemente porque hay una forma. Pero igual, la información que metes en la solicitud hoy en día, tienes que meterla ahí. La que metes en la requisición, la tienes que meter ahí. Entonces, no hay ganancia. Lo que hay que hacer es aprender bien cómo se hace el proceso, porque él en sí mismo realmente no es tan complicado. Hacer una solicitud no es tan complicado. Lo mismo hacer la requisición y su orden. Si se quiere en última, no se ponen ni firmas ni nada. Claro que no deberían, pues. O sea, pues perdería la gracia. Bueno, una vez hecha una orden, el proceso de firmas, el proceso de compras, acaba con, aquí hay un colofón, como quien dice, para las órdenes. Y es que las órdenes de compra puntualmente, tienen recibos de mercancía. Cada vez que llegue, que el proveedor mande una revisión, los recibos de mercancía deben irse grabando y se deben irse asociando a la orden. En el caso de las órdenes de trabajo y de contrato, ambas no tienen recibos de mercancía, sino recibos a satisfacción. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un recibo de mercancía y un recibo de satisfacción? El recibo de mercancía se trata de recibir artículos, de marcar la recepción de unos artículos. El recibo de satisfacción es un visto bueno que se da junto con una calificación que da el usuario que hizo la solicitud. La persona que hizo la solicitud y su jefe de área son los encargados en el sistema de hacer los recibos de satisfacción cuando llegan las facturas. Entonces hay otra diferencia entre los recibos de mercancía. Cuando llega la factura, los recibos de mercancía ya están hechos o deberían estar hechos. Los recibos de satisfacción se hacen es cuando llega la factura. Cuando llega la factura, la persona que hizo la solicitud o su jefe de área tienen que aprobar ese pago. Tienen que decir, sí, ese pago se debe hacer. Sí, está bien que le pague. No hizo el servicio, bueno, en fin. Bueno, entonces, esto es lo teórico, en el papel. ¿Cómo llevamos esto al sistema? Si uno no le coloca la figura a la solicitud fiscal, no le muestra que no tiene ni valor ni nada. ¿No tiene? Ni valor, ni Sí, claro, no. En ninguna parte se le pediría la cuenta. O sea, eso realmente lo que afecta es que la requisición se vuelve un poquito más complicada porque los ítems, va a mostrar todos los ítems. Por eso lo debería ponerla ahí. Pero bueno. Bueno, entonces. Como las fuentes ya están creadas, la solicitud, la revisión, todo está creado. Entonces, realmente lo que hay que hacer, en primera medida, es crear los procesos de firmas por fuente. Un proceso de firma por fuente se refiere justamente a esa secuencia de firmas aprobatorias que se disparan cuando se graba un documento. Entonces, por ejemplo, eso se parametriza en gestión de compras, administración, parámetros flow, acá en detalle de firmas por fuente. Entonces, cada uno de estos renglones, la definición de firmas por fuente, acá en la definición de firmas por fuente. Eso. En esta pantalla, definición de firmas por fuente, sí. En esta pantalla, para cada una de las fuentes involucradas, que vendrán siendo la solicitud,
los tipos de solicitud, de hecho, porque todos los tipos de solicitud tienen su fuente creada. Entonces, para cada tipo de solicitud, la requisición tiene una fuente sola, el proceso de selección y las fuentes de las órdenes. Digo fuente de las órdenes porque las órdenes, además de ser de orden de trabajo, compra y contratación, también son públicas y privadas, están separadas por fondo. Entonces existe orden de compra pública, orden de compra privada, orden de trabajo público, orden de trabajo público. Entonces, para cada una de ellas se puede crear un proceso de firma por fuente. Entonces, crear un proceso de firma por fuente es crear un renglón aquí, la definición de firma por fuente. Y aquí en el detalle, para cada una de ellas, lo que se pone es las firmas que componen el proceso de firma. Entonces, un proceso de firma puede tener todas las firmas que ustedes quieran. Por ejemplo, en este caso tiene 5 para esta solicitud, pero por ejemplo hay otras que no tienen por qué tener nada. Entonces, aquí donde yo les digo, dependiendo de su tamaño, ustedes deben ver aquí si a los procesos les ponen firmas o no, o si lo dejan lo más simple posible. Todo se hace aquí según como ustedes quieran. Son ejemplos de firma y todo. Bueno, este código de firma lo inventan ustedes, eso lo digitan ustedes, no viene en ninguna parte, se crea aquí, se le pone un nombre y se le asocia a la fuente que ya existe. Entonces, como decía, para cada renglón de arriba del bloque maestro, se debe crear un renglón abajo del bloque detalle. Entonces, el código de firma del detalle también lo crean ustedes aquí, eso lo crean ustedes, no viene en ninguna parte, se crea aquí. El orden es importante porque de él depende cómo se va a ir disparando la secuencia, en qué orden, ¿sí? No tiene que ser consecutivo. De hecho, se recomienda que se dejen espacios. Por ejemplo, en este ejemplo nosotros tenemos una firma, la primera firma es de orden 1 y la segunda es de orden 3. ¿Para qué es esto? Para que si mañana es necesario una segunda firma en la mitad, pues no haya que borrar nada, sino que simplemente se mete la tercera con orden 2 y ya. Eso es todo. A cada firma se le identifica con un nombre que más o menos diga cuál es la razón, cuál es la razón de ser de esa firma, que se está probando. Y aquí viene lo más importante, el tipo de firma. En el sistema tenemos todos estos tipos de firmas. Los más importantes son la estática, la de área, la presupuestal y la de rango de valor. Son como las más usadas, son las más comunes. Entonces, la firma estática se refiere a que la persona quien debe firmar esa firma siempre es la misma persona. Siempre, no importa las circunstancias, siempre es la misma persona la que firma. Entonces, en esos casos, usen firmas estáticas. Cuando siempre para esa firma, el sistema no tiene que ir a buscar nada, ningún parámetro, no, va a la fija y se la pone siempre a esa persona. La firma de tipo de área va a tener en cuenta la parametrización de la relación entre los jefes de área y las áreas de la empresa. Es decir, si el sistema encuentra que se va a disparar una firma de tipo área, él se va a ir a fijar en el área de la fuente. Por ejemplo, si fuera para la solicitud, él va y se fija en el área de esa solicitud, el área que se le especificó. Y luego, sabiendo el área, va y busca quién es el jefe de área de esa área. Y es al usuario a quien le manda la notificación. Le manda la notificación para que firme. La firma presupuestal es muy similar a la firma estática, en el sentido de que
la firma presupuestal siempre la debe firmar la persona que se especifique aquí. Bueno, se me lo va a mencionar. Cuando se escoge la firma estática, siempre hay que poner aquí a alguien. Siempre el que firma es el que está aquí. Cuando la firma es estática. Cuando la firma es presupuestal, también hay que poner el usuario en esta columna. Por ejemplo, en esta firma presupuestal que está aquí abajo, aquí tiene un usuario que es a quien se le va a disparar la firma. Entonces, esa es la firma presupuestal. La firma de activo fijo se refiere a que si existe, si ustedes llegan a usar esta firma de activo fijo, eso es para que el módulo de activos fijos se asocia a una persona encargada de los activos fijos generalmente. Entonces, cuando el sistema encuentra una firma de activos fijos, le manda la notificación a esa persona que está parametrizada en activos fijos como la encargada de los activos fijos. El tipo de firma de tipo de compra tiene que ver con los tipos de adquisición. ¿Se acuerdan de la pantalla de tipo de adquisición que está acá en los parámetros, tipo de adquisición acá? Dependiendo del tipo de adquisición, este es el usuario que va a firmar. Entonces, por ejemplo, si el sistema va a disparar la primera firma de tipo de compra, él va y se fija en el documento qué tipo de compra fue. Entonces él se dará cuenta, o es una compra de construcción de edificaciones, puede ser un cargo diferido, puede ser una compra de software, compra de maquinaria de equipo, dependiendo de lo que se haya comprado. Entonces él sabrá a qué persona es la que le tiene que avisar, le tiene que disparar la notificación. El ejemplo típico para entender para qué se usa esta firma es, por ejemplo, sistemas. Cuando van a comprar un computador, en la compra de equipo de cómputo y telefonía. O sea, ese tipo de compras no se deben hacer sin avisarles al área de sistemas. Ese es uno de los tipos de firma que se usa, pero es raro que se use, no es tan común, aunque se use. Antes de hablar de los rangos de valores, tengo que hablar acerca de la póliza. En estos tipos de compra de pólizas, esto tiene que ver, también funciona de la misma forma con los activos fijos. Hay una persona parametrizada para ese tipo de firma, y lo que pasa es que el sistema, cuando encuentra un tipo de firma de póliza, pues simplemente va y busca quién es la persona parametrizada para encargada de la póliza. Puntualmente es la persona encargada de la contratación, y va y le manda un correo, una notificación para que apruebe el tipo de firma, esa firma. Por último, pero no menos importante, un tipo de firma muy importante, están los rangos de valor. A veces el tipo de firma va a depender de un monto, ¿sí? Se necesita que la persona encargada de firmar, de aprobar, dependa del monto. Entonces, este tipo de firmas puntualmente está hecho para las órdenes, porque de hecho no se puede usar para las solicitudes, porque en la solicitud realmente no hay un valor concreto, ¿sí? No podemos pedirle que el jefe administrativo financiero apruebe una solicitud, no, se da por orden. Una vez que ya el proveedor está expido, que está todo armado. Entonces, cuando se escoge una firma de rango de valor, es muy necesario que se parametrice. O sea, la firma de rango de valores no funciona sola, sino que necesita que se llenen unos parámetros. Esos parámetros están acá en gestión de compra, administración, parámetros flow, usuarios por rango de valores. Para poder parametrizar la firma de rango, es necesario parametrizar el salario mínimo. La razón es porque los valores, el rango de valores, generalmente sucederá en múltiplos del salario mínimo. Te voy a entrar un momentico a Pereira para que veas cómo lo llenamos. Estamos caídos. No tienen nada.
¿Perdieron conexión? Está bien. Bueno, decía que los tipos de firma de rango no funcionan ellos solitos. Hay que parametrizar los usuarios por rango de valores. Una vez que se parametriza el salario mínimo dentro del sistema, entonces ya podemos usar esta pantalla para que el proceso de firmas que tiene firmas de rango tenga, aquí le especificamos los rangos que va a usar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es vamos a buscar aquí un tipo que sea de orden, que seguramente tiene proceso de firmas. Por ejemplo, la orden de compra pública. Vamos a ver qué firmas tiene. Tiene una sola. Tiene un solo rango. Ellos parametrizaron con un solo rango. Por lo general, esto se parametriza de la siguiente forma. Se dice, mira, esto va desde 0 salarios mínimos hasta... Son salarios mínimos, son múltiples. Hasta 5 salarios mínimos. Firma este usuario. Pero desde los 5 salarios mínimos hasta los 15 firma otra persona, digamos que sea... Sí. Y digamos que de 15 en adelante, pues firma otra persona. Noten que la acotación, el valor de la izquierda está incluido en el rango, pero el de la derecha no. O sea, si un valor cae justamente en los 5 salarios mínimos, él no va a caer en esta línea, va a caer en la siguiente, porque los 5 aquí arriba no están incluidos. ¿Se acordarán en los intervalos? El intervalo de la izquierda es cerrado, el de la derecha es abierto. ¿Dónde se define el valor del salario mínimo? ¿Es nómina? No, él aquí lo está consultando. No, Lo consulta, pero ese parámetro está directamente en nómina. Bueno. Esos son los tipos de firma. Entonces, es muy importante también que sepan para qué sirven estos dos chulitos. Las firmas que son aprobatorias, es decir, las firmas de las personas que realmente aprueban un documento, no deberían ser de revisión. Las firmas de revisión son aquellas de las personas que aparecen en el proceso de firmas, no porque van a aprobar, sino porque van a verificar que el proceso va bien. Por ejemplo, el ejemplo típico es la firma presupuestal. La firma presupuestal es de revisión porque la persona que hace la firma presupuestal no está aprobando realmente el documento. Lo que está haciendo es encauzándolo contablemente. Entonces, por eso es una firma de revisión. No es lo mismo la firma de jefe de área, porque la firma de jefe de área sí tiene que aparecer en el documento firmando. Esa persona sí tiene que aparecer. Además de eso, una firma se puede marcar como obligatoria o no. Puede llegar a ocurrir que cuando el sistema está tratando de resolver quién es la persona a la que le tiene que mandar la notificación, no la encuentre. ¿Por qué no la encuentra? Consideren el caso de una firma de tipo de área. Y vamos a ver que el área no tiene asociado el jefe de área. ¿Qué hace el sistema? El sistema al no encontrar el usuario, él pregunta si la firma es obligatoria. Si la firma es obligatoria, él paga todo. Lo para todo. Pero si la firma no es obligatoria, él simplemente sigue con la siguiente firma. Eso pasa, es muy común que pase con las firmas de rangos o con las firmas de órdenes, de tipos de orden. Porque no todos los tipos de adquisición necesitan que alguien se entere o que alguien las apruebe. ¿Sí? Hay unas muy específicas, pero si el sistema encuentra un tipo de firma de compra y va y mira el tipo de adquisición y se da cuenta que no hay nadie parametrizado, pues entonces simplemente verifica si es obligatoria. Si no es obligatoria, se la salta y va a la siguiente firma. Para los procesos de firmas, de las firmas
de personas que sí van a aprobar como tal, es necesario que en el sistema se les asocie una imagen. Entonces nos vamos a ir aquí, imagen asociada a usuario. Y en esta pantalla van a aparecer los usuarios, podemos filtrar, se puede filtrar por digamos, a ver, 7, vamos a filtrar. Salen todos los usuarios que terminan en 27 y, bueno, que tienen 27. Y ese chulito que está ahí quiere decir que el usuario ya tiene asociada una imagen. Esa imagen es una firma escaneada que el sistema le añade a los documentos cuando ya se aprueba. Cada vez que se acaba un proceso de firma por fuente, el sistema genera automáticamente un documento y lo guarda en el repositorio. Es un documento que queda asociado a todo el proceso. Bueno, es necesario también que se parametrice, por ejemplo, hay unos parámetros generales de correo electrónico. Entonces, si se quiere que el sistema envíe correo electrónico, es necesario que esto se parametrice. Se parametriza un correo remitente, un nombre de remitente. Bueno, ya un servidor de correos con su puerto, el usuario que va a enviar con su contraseña, si maneja seguridad y un texto genérico que puede enviarse en el cuerpo del correo. Además de eso, los parámetros generales del correo, esta también información que ustedes heredaron, esta que van a ver ahora, en la que se mapea básicamente la información que tiene que ver con las fuentes y con el repositorio de imágenes. Mejor no tocarlo, exacto. No quitarlo, porque eso ya está definido. Bueno, vamos a ver un poco las pantallas de solicitud, así para ir afianzando más o menos, ustedes sepan dónde se usa cada parámetro. Entonces, por ejemplo, esta es la pantalla de grabación de solicitudes.